La Universidad Tecnológica de México les da la bienvenida al webinar Modelos de Dirección de Proyectos. En este webinar hablaremos del International Project Management Association, así como del Project Management Institute. También se hablarán de modelos como el PMBOK, concepto de gestión de proyectos. Recuerda que puedes acompañarnos a través del Twitter con la cuenta @UnitecMX con el hashtag MaestríasUnitec. Para abordar el tema del día de hoy nos acompaña el maestro Sergio Alberto Peñalosa. Él es docente de la maestría MBA en la Unitec. También está certificado como profesional en dirección de proyectos y profesional en dirección de riesgos del PMI. Actualmente es jefe de la oficina de proyectos en Axtel y tiene más de 18 años en administración de proyectos. Pueden contactarlo a través de su correo electrónico spenalosa@tpd.mx. Gracias por acompañarnos, profesor. Adelante. Muchas gracias, Jess. Buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a empezar con este tema de modelos de dirección de proyectos. No sin antes poner como antecedente de dónde vienen todos esta formalización de modelos que existen hoy en el mercado, que tenemos hoy a la disposición los administradores de proyectos. Los proyectos en realidad han existido durante muchos años, ¿no? Tenemos proyectos, enormes proyectos ancestrales, ¿no? La pirámide de Giza, la muralla china, las mismas ciudades de Chichén Itzá, construidos todos estos, pues bueno, antes de Cristo, ya corresponden a proyectos que existen y que en su momento se ejecutaron, se administraron de manera muy empírica. Cabe hacer mención que la mayoría de los administradores de proyectos, sobre todo en México, hay algunas excepciones, pero en México no nacemos administradores de proyectos. Los administradores de proyectos nos vamos haciendo como todos estos administradores de proyectos que estoy ejemplificando. Los administradores de proyectos en aquella época pues utilizaban herramientas empíricas, herramientas que ellos mismos se habían desarrollado para poder administrar sus recursos y poder concluir con los objetivos de los proyectos, ¿no? Algunos otros ejemplos de proyectos, grandes proyectos, el Taj Mahal, lo podemos ver construido en 1648, los Juegos Olímpicos que recurrentemente se organizan desde 1896, un gran proyecto, el Canal de Panamá, terminado en 1914 después de un sufrimiento en la administración de ese proyecto, un gran proyecto de varios años que bueno, finalmente hoy lo vemos ya funcionando, el Golden Gate, y así podemos nosotros encontrar muchísimos proyectos con mucho antes de que pudiéramos disfrutar de alguna metodología o de alguna herramienta para poder administrar los proyectos. Es el contexto en el que se ha desarrollado ancestralmente la administración de proyectos. Sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, nosotros estábamos viviendo una serie de grandes eventos o grandes proyectos, si los podemos llamar así, que detonaron el desarrollo de algunos cuerpos de conocimiento, malamente llamados metodologías, en algunos casos ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Durante el siglo pasado, en 1910, se desarrolló una de las principales herramientas que los administradores de proyectos tenemos en las manos, que es la gráfica de Gantt, ¿no? Henry Gantt desarrolló por ahí esta gráfica y se empezó a utilizar alrededor de principios del siglo. Más o menos a mediados de siglo había proyectos de dimensiones inclusive catastróficas para el mundo, como el proyecto Manhattan, que desarrolló la bomba nuclear. Y se vivían algunos otros eventos como las grandes implementaciones ya de los primeros equipos de cómputo hacia la segunda mitad del siglo pasado. Algunos grandes proyectos en aquella época, los grandes proyectos de tecnología tenían que ver con implementación de sistemas que eran grandes computadoras,
que hacían pequeñas labores administrativas porque a final de cuentas ya empezaban a hacer alguna automatización. Si ustedes se dan cuenta, en ese contexto es en el que se empezó a desarrollar el cuerpo de conocimiento, la metodología de administración de proyectos. En 1946 se forma, formalmente se constituye ISO, ¿no? Una organización dedicada a la estandarización de diferentes cuerpos de conocimiento técnicos, originalmente formada por 25 países, también relacionados con el Instituto de Ingenieros Civiles, ejecutando proyectos también de ingeniería. En 1964 se constituye el IPMA, ¿no? Que es la primera organización ya particularmente desarrollada para la administración de proyectos. El IPMA tiene su origen en Europa, y no olvidemos el contexto. Grandes desarrollos tecnológicos con grandes máquinas, con mucha tecnología, en una época de grandes desarrollos industriales. Se requería, no era poco común ver proyectos que excedieran en 2, 3, 10 veces el tiempo estimado o el costo estimado en ellos. Entonces se empezó a reconocer la necesidad de utilizar algunas herramientas que mejoraran aquellos parámetros de ejecución de los proyectos. En proyectos nosotros tenemos un concepto que se llama la triple restricción. Hoy ya no existe el concepto de la triple restricción con ese nombre en el cuerpo de conocimiento generado por el PMI. Sin embargo, el concepto sigue existiendo y ahora es una restricción multivariable, ¿no? En donde tenemos, además del alcance, el tiempo, el costo, tenemos la calidad, tenemos los recursos humanos, los riesgos, y todas esas variables era necesario, se empezó a reconocer que era necesario que se tuvieran bajo el control, que tuviéramos herramientas, que se desarrollaran herramientas que estuvieran bajo el control del administrador de proyectos para poder alcanzar de una manera más eficiente los objetivos de los proyectos. En 1950, al final de los 50, principios de los 60, se está desarrollando una nueva herramienta que es lo que se convirtió en el concepto de la ruta crítica. También a partir de proyectos en donde estaban involucrados la NASA, estaban involucrados las grandes empresas de tecnología, personal de estas grandes empresas y en muchas ocasiones personal de los departamentos de defensa, sobre todo en los Estados Unidos. Entonces, en 1969, en un proyecto bajo este contexto de grandes desarrollos tecnológicos, hay una reunión de un vendedor de software o de herramientas administrativas que estaban haciendo una implementación en unos laboratorios SmithKline French en Pensilvania, y esta reunión da origen a lo que hoy conocemos como el PMI o el Project Management Institute, que es la agrupación profesional de mayor relevancia a nivel mundial. No fue la primera, el IPMA fue anterior al PMI, sin embargo el PMI con el paso del tiempo se ha convertido en la agrupación de mayor número de miembros y certificados a nivel mundial en el tema de administración de proyectos. Si ustedes se dan cuenta, después del esfuerzo de ISO para empezar a estandarizar algunas herramientas técnicas, ¿no? Algunos cuerpos técnicos de conocimiento, el IPMA y el PMI finalmente se dedican particularmente a la estandarización de el cuerpo de conocimiento de la administración de proyectos. Los dos organismos tienen básicamente el mismo gran objetivo, la profesionalización de la administración de proyectos. Cabe hacer mención que existen muchas otras disciplinas. Nosotros somos una rama de la administración y existen muchas otras disciplinas alrededor de la misma administración que tienen mucho más tiempo formalizadas o profesionalizadas, ¿no? La administración de la calidad, la administración de los recursos humanos,
teorías de comunicaciones, de motivación, que todas están relacionadas con la administración de proyectos, pero que tienen más tiempo formalizadas como tal, ¿no? La administración de proyectos prácticamente ve su nacimiento a finales de los 60, principios de los 70, a través de estos dos institutos. En 1975 se forma otro organismo que es el Central Computing and Telecommunications Agency. Hoy probablemente muchos de ustedes conocen el origen de ITIL a partir de este organismo. Con el paso del tiempo, el gobierno de la Gran Bretaña, es un organismo descentralizado del gobierno de la Gran Bretaña, ha adoptado por ahí el mismo objetivo de estandarizar y de promover algunas prácticas sobre administración de proyectos, sobre administración de tecnología, de ahí el nacimiento de ITIL, y particularmente de aquí se genera el nacimiento de PRINCE, lo que hoy conocemos como PRINCE 2. ¿En qué ha derivado el nacimiento de todas estas organizaciones profesionales y todo este contexto en el que hemos vivido administrando proyectos de manera empírica? Bueno, pues hoy tenemos básicamente cuatro grandes cuerpos de conocimiento, muy particularmente sobre administración de proyectos. En 1975 nace Prompt, que posteriormente se convirtió en 89 en PRINCE y en 96 en PRINCE 2. Fue prácticamente la primer metodología, si así se puede llamar, en el tema de administración de proyectos, y esta metodología estaba en sus orígenes dedicada solamente a proyectos de tecnología. Después el CCTA lo convirtió, lo generalizó, lo amplió para que fuera más una metodología sobre administración de proyectos, que de manera genérica, que solamente proyectos de tecnología. En 1987 se publica por primera vez el PMBOK. Recuerdan que les comentaba hace un momento la reunión en el contexto de aquella implementación de aquella computadora en aquellos laboratorios SmithKline French, hoy conocidos como Glaxo. En aquel proyecto había personal de la NASA, había personal de algunas instituciones educativas, cuyo objetivo era pues promover todas las herramientas que se habían desarrollado desde hacía mucho tiempo, como gráficas de Gantt, como el método PERT, como el concepto de la ruta crítica, y promoverlas entre diferentes actores en ese momento en los grandes proyectos en los que se estaba implementando la misma tecnología o el mismo tipo de proyectos. Sobre todo, si recuerdan, aquel vendedor de la herramienta tuvo mucho que ver en este nacimiento originalmente del instituto. Fueron 5 los miembros fundadores, 2 personas del laboratorio, 2 personas de la NASA y esta persona de los laboratorios. Y la idea que les nace al momento de crear el PMI es primero concentrar todas las herramientas que existen en administración de proyectos para poderlas compartir con otros practicantes de administración de proyectos, otros administradores de proyectos en otros proyectos diferentes a los que ellos encontraban. Entonces ese primer objetivo de concentrar este cuerpo de conocimiento, de compartir este cuerpo de conocimiento, genera una primera reunión, un primer congreso al que se convoca alrededor de 80 personas y en el que se empiezan a discutir todos los métodos que se estaban utilizando en aquel momento. A partir de ahí y hasta 1987 los congresos se estuvieron realizando de manera regular. Alrededor de principios de los 80 hubo un gran grupo de la industria de la construcción que se acercó al PMI para poder escuchar cuáles eran las herramientas en proyectos de obra civil que se estaban utilizando, y se dieron cuenta que las mismas herramientas que se utilizaban en proyectos de tecnología podrían migrar a proyectos de obra civil. Entonces
Ahí hubo un gran crecimiento del instituto y en 1987 finalmente formalizaron la publicación del primer PMBOK, el primer Project Management Body of Knowledge. Hago especial énfasis en el PMBOK porque el instituto, al ser la mayor organización profesional, también ha formado a las herramientas más importantes para los administradores de proyectos, ¿no? De hecho, el mismo PMBOK fue base para lo que después se convirtió en ISO 21500. Si ustedes analizan las similitudes que tiene el PMBOK con ISO, son enormes, con ISO 21500 son enormes, hay un gran parecido, inclusive la fecha de lanzamiento de ambos en sus últimas versiones, pues bueno, se parece también mucho, ¿no? Entonces a pesar de que ISO es una organización que tiene una cobertura nacional, más bien internacional, de mayor envergadura, el origen del estándar desarrollado por ISO, pues bueno, prácticamente es el mismo PMBOK, ¿no? En 1990 el Project Management Institute, el IPMA publica sus Competence Baseline, que básicamente no es un documento parecido a estos otros tres de los que he estado hablando, PRINCE2, el PMBOK o ISO 21500. Este más bien numera las características que debe tener el administrador de proyecto. Y si bien es cierto, pone a la disposición del administrador de proyecto algunas herramientas, en realidad tiene más que ver con habilidades suaves, con lo que con las que el administrador de proyectos tiene que contar para poder llegar a fin en sus proyectos. La última versión de este Competence Baseline es la versión 3, publicada en junio del 2006. En esta misma línea de tiempo, bueno, pues como comentaba hace un momento, ISO 21500 en el 2012 publica por primera vez un estándar dedicado a la administración de proyectos y cuya base es, como comentaba también anteriormente, el PMBOK, ¿no? ¿Qué es cada uno de estos cuerpos de conocimiento? Bueno, voy a empezar con el PMBOK, que desde mi punto de vista es uno de las herramientas más relevantes. El PMBOK se llama a sí mismo el compendio de buenas prácticas generalmente aceptadas por los administradores de proyectos. Siempre me gusta hacer énfasis en el tema buenas prácticas, porque una buena práctica se puede generalizar a cualquier situación, a diferencia de lo que normalmente, el término que normalmente se usa de las mejores prácticas, ¿no? Una mejor práctica es particular para una situación muy específica. Una buena práctica es de aplicación general, la podemos migrar de una situación a otra y va a seguir siendo una buena práctica, ¿no? Aceptadas por los administradores de proyectos, y este concepto de aceptación de los administradores de proyectos es bien interesante porque el instituto como agrupación profesional nos convoca a los miembros a participar no solamente de lleno en la formación de estas buenas prácticas o este compendio de buenas prácticas, sino en la retroalimentación de manera abierta para su formación. El método que se utiliza para actualizar el PMBOK es convoca el instituto a una serie de expertos en ciertos temas cuya trayectoria profesional los hace acreedores a poder revisar ese cuerpo de conocimientos y esas herramientas, y entonces este grupo de profesionales da su opinión sobre cuáles son las mejoras, cambios, adiciones
y sustituciones o eliminaciones de conocimientos que deben existir para la siguiente versión del PMBOK. Una vez que se da esta opinión, que es una opinión consensada entre diferentes miembros de equipos, normalmente formados por capítulos, el instituto lo que hace es que circula una versión borrador de este compendio, y entonces el resto de los miembros podemos opinar sobre cualquiera de las herramientas que se están proponiendo. El grupo central que está haciendo esta compilación de herramientas analiza cuáles son los comentarios que hacemos el resto de los miembros y determina cuáles de esos comentarios son aplicables y cuáles no son aplicables. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la publicación del PMBOK tiene que ver con un trabajo colegiado entre los miembros que están interesados en participar, que no necesariamente están solamente convocados por su expertise, pero que en algún momento han trabajado con alguna herramienta, han utilizado alguna herramienta, y que pueden opinar en cualquier momento durante este proceso de draft y de revisión de esas prácticas. Entonces, eso las hace a este compendio de prácticas, pues bueno, generalmente aceptadas. Todas las herramientas que contiene el PMBOK son herramientas que se desarrollan pensando, o más bien a través de estos comentarios y estas participaciones de las personas que nos dedicamos a la administración de proyectos. ¿Cómo está estructurado el PMBOK? Hoy la versión 5 está estructurada en 47 procesos, y quisiera nuevamente hacer un pequeño énfasis en este concepto de procesos, porque funciona exactamente igual aquí en el estándar de ISO. Los procesos a los que se refiere el PMBOK no son procesos como los conocemos normalmente, es decir, una serie de pasos secuenciales que se ven, que reciben ciertas entradas y que se modifican a través de estos pasos secuenciales para generar alguna salida de este proceso. Esa sería la visión tradicional de un proceso. El caso de procesos desde el punto de vista del PMBOK es, efectivamente, existen algunas entradas a estos elementos, pero a diferencia de una metodología en donde tenemos esta serie secuencial de pasos, en los procesos de PMBOK nosotros tenemos herramientas con las cuales el administrador de proyecto puede o no, dependiendo de la situación y de su experiencia y de la aplicación que le decida dar estas herramientas, puede modificar esas entradas para generar lo que en ese proceso debería ser una salida, ¿no? Y aquí déjenme hacer referencia, por ejemplo, al primero de los procesos que viene en el PMBOK, que es la formulación del Project Charter. El Project Charter recibe algunos elementos como un business case, como un análisis situacional del entorno, como un análisis interno en la organización que se está realizando el proyecto, y a partir de esas entradas convierte toda esta información en un documento que se llama acta constitutiva del proyecto. ¿Cómo es que lo convierte? Bueno, pues el PMBOK nos promueve herramientas como reuniones de trabajo, como juicios de expertos, que no es exactamente una serie de pasos, no es una serie de pasos secuenciales, sino más bien es una herramienta que nosotros aplicamos a las entradas para convertirlo en este gran documento. A partir de estas reuniones de expertos y de juicio de expertos que participan en el proyecto, se genera aquel documento que, por supuesto, el PMBOK nos detalla cuál debe ser el contenido por el cual esté formado, pero que no nos da ni un formato ni una serie de pasos secuenciales, ¿no? Entonces, quise hacer énfasis en este concepto de procesos de administración de proyectos, porque normalmente la gente que trata de conocer sobre el PMBOK espera una metodología, y en realidad el PMBOK ni ninguno de los estándares de los cuerpos de conocimiento de los que vamos a hablar hoy son una metodología, son una serie de herramientas, son algunos elementos que nos ponen las diferentes organizaciones en la mano para poder convertir las entradas en salidas en elementos que nos ayuden a conseguir los objetivos del proyecto.
Estos 47 procesos, así como les comentaba, el primero de ellos es el de generar el Project Charter, están agrupados en 10 áreas de conocimiento, ¿no? En el PMBOK tenemos las áreas de integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, abastecimientos e interesados. Son las 10 áreas de conocimiento. Y en 5 grupos de procesos que forman un ciclo de vida de administración del proyecto, que es inicio, planeación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Estos 47 procesos a lo largo de estas 10 áreas de conocimiento y agrupados en cada una de estas 10 áreas de conocimiento forman el total del PMBOK. Cada uno de los capítulos del PMBOK es un área, corresponde a una área de conocimiento, y dentro de esa área de conocimiento se desarrollan los procesos que corresponden a esa área de conocimiento, estructurados o identificados por grupo de procesos. El IPMA Competence Baseline es pues un compendio de buenas prácticas, de competencias esperadas en los Project Managers. Les comentaba hace un momento, este Competence Baseline no se parece al PMBOK o a ISO 21500 en ese sentido, ¿no? Aquí nos dice, bueno, el Project Manager debe tener todas estas competencias. Está estructurado en 46 de ellas y está agrupado de acuerdo a 3 diferentes clasificaciones. Competencias técnicas, son 20 elementos de competencias técnicas que debe tener el administrador de proyecto. Si recuerdan, les comentaba, estas competencias están más enfocadas en habilidades suaves que el PMBOK o ISO 21500. No, si bien mencionan alguna de las herramientas como o en alguna de las áreas de conocimiento, como el caso de administración de las comunicaciones, el PMBOK no nos dice cómo ser mejores comunicadores. Nos da una herramienta o una serie de herramientas como la matriz de comunicaciones, que es básicamente la parte dura de la comunicación. ¿Qué se debe decir? ¿A quién se debe decir? ¿Quién lo debe decir? ¿Cada cuánto se debe decir? ¿Por qué medio? Etcétera. Pero no nos dice cuál es la receta de cocina para que nosotros seamos mejores comunicadores. Y el Competence Baseline sí nos da una mayor referencia de cuáles son esos comportamientos, cuáles son esas habilidades suaves con las que debe contar el administrador de proyecto para poder incrementar la probabilidad de tener éxito en los proyectos. Cabe aquí hacer mención de este concepto, este último concepto de incrementar la probabilidad. Normalmente en los proyectos vivimos en situaciones complejas, ¿no? Los proyectos se ejecutan bajo condiciones muy diversas que se ven afectados por variables a veces desconocidas para el administrador del proyecto. Y en ese mismo entorno, nosotros tenemos que tomar tomar decisiones y que ejecutar los proyectos diferente a como fueron originalmente planeados, ¿no? Entonces, esto hace que todas estas variables hacen que no necesariamente todos los proyectos que se ejecutan como se planean sean exitosos, ¿no? Estas variables hacen que, pues bueno, existen proyectos afectados por variables no identificadas o variables identificadas que tienen un mayor impacto sobre los proyectos y que de alguna manera nos impiden tener éxito en los proyectos. El IPMA Competence Baseline lo que nos ayuda es a mejorar la probabilidad de que tomando esas decisiones y enfrentando esas situaciones complejas, si el administrador del proyecto cuenta con estas competencias, pueda salir avante, pueda salir exitoso en la consecución de los objetivos del proyecto. Entonces, de ahí la importancia de estas competencias de comportamiento. 15 elementos que contiene el baseline sobre competencias de comportamiento. Y finalmente no olvidemos que los proyectos se ejecutan no de manera aislada, no siempre son resultado o deberían de ser resultado de procesos más extensos en las organizaciones, procesos de administración, planeación estratégica. De ahí se derivan
de ahí nacen, de ahí deben de nacer las iniciativas que generan proyectos en las organizaciones. Entonces, en ese sentido, nosotros como administradores de proyectos tenemos que considerar el contexto en el que se encuentran los proyectos, los programas y los portafolios a los que pertenecemos. No somos entes separados, individualizados por ahí, pertenecemos a organizaciones que tienen algunas condiciones que tenemos que considerar, y esas competencias de contexto también son relevantes para el administrador de proyecto, para que el administrador de proyecto logre los objetivos, no solamente el proyecto, sino los objetivos estratégicos por los cuales los proyectos existen. PRINCE2, que sería el siguiente modelo del que vamos a hablar, sí se considera a sí mismo una metodología. A diferencia del caso del PMBOK, sí contiene una serie de pasos, ¿no?, que tenemos que seguir. Está estructurado, o más bien contiene 7 principios y 7 temas, y estos principios y temas están estructurados en 7 procesos. El inicio del proceso, o el arranque del proyecto, el inicio del proyecto, la dirección, el control, la administración de los límites, la administración de los entregables y el cierre de los proyectos. Si ustedes recuerdan, PRINCE2 nace del Departamento de Comercio de la Gran Bretaña, ¿no? Entonces, por los orígenes que tiene PRINCE2, es una metodología mucho más utilizada en los países europeos. Por supuesto que ha crecido mucho porque además la misma organización tiene los estándares de ITIL, que son estándares para administración de tecnología, que nosotros como miembros del instituto no tenemos. Entonces, la administración de la tecnología hoy es un tema que ha estado muy de moda y que está muy en boga. Y entonces, ha apalancado, desde mi punto de vista, ha apalancado PRINCE2 su crecimiento en el crecimiento que ha tenido también ITIL per se, ¿no? Cabe hacer mención que tanto PRINCE2 como el PMBOK son los cuerpos de conocimiento sobre los cuales las diferentes organizaciones que los promueven generan certificaciones, ¿no? Hay una certificación para PRINCE2 y también hay una certificación o un par de certificaciones para PRINCE2 y un par de certificaciones para como profesional de administración de proyectos, en el caso del PMI, como PMP o como practitioner, como un nivel practicante en administración de proyectos como el CPMA. Adicionalmente a eso, el PMI tiene algunas otras certificaciones que también están basadas en una parte de ese cuerpo de conocimientos, pero son más especializadas y hacen referencia a algunos otros estándares también emitidos por el PMI, que no es en este momento tema de este webinar y que no voy a andar, pero con todo gusto, si tienen alguna pregunta al respecto podemos tocarla. Por lo que toca a ISO 21500, en su versión normalmente ISO nombra a sus estándares poniendo el año de emisión del estándar. En este caso estamos hablando de ISO 21500-2012. El parecido estructural con el PMBOK es impresionante. Hay menos procesos en ISO, ¿no? Son 39 procesos a diferencia de 47 procesos que tiene la última versión del PMBOK, pero también están agrupados en las mismas 10 áreas de conocimiento y en los mismos 5 grupos de procesos. De hecho, la estructura original de ISO 21500 nació de la versión anterior del PMBOK, en el que teníamos 42 procesos. Ya la versión 5 del PMBOK tiene 47, pero yo lo que les diría es el desarrollo tanto de este estándar como de la versión 5 se fueron dando de manera paralela. La forma en la que se construyen los estándares de ISO tiene que ver con la organización que tiene el organismo que los promueve, ¿no? En México particularmente, la institución o digamos el organismo que
participa por el lado de México en estos estándares, en la generación de estos estándares, es la Secretaría de Educación Pública, una dirección general de normas, una cosa así se llama por parte de la Secretaría de Educación Pública. Esta dirección se hizo o se pegó mucho a los capítulos mexicanos del PMI al momento de estar desarrollando el estándar de ISO. No nada más en México sucedió a nivel mundial, y de ahí el parecido que tienen tanto este estándar de ISO 21500 como el PMBOK, ¿no? ISO 21500 se llama a sí mismo como la descripción de alto nivel de conceptos y procesos. Si se dan cuenta, tampoco es una metodología, porque no es una serie de pasos secuenciales que lleva ciertos formatos, que tiene algunas entradas y salidas. En eso sí se parece a los procesos, tienen entradas y salidas, pero no es una serie secuencial de pasos. Es una descripción de alto nivel de estos conceptos y procesos que son considerados para formar una práctica relevante en la administración de proyectos. Creo que se nos está acabando el tiempo, ¿no? Ya tenemos, justamente estamos llegando al final del webinar, pero pues tenemos algunos minutos para platicar sobre sus preguntas y respuestas. Jess, no sé si tenemos ya algunas por ahí. Claro que sí, ya están haciéndonos preguntas y bueno, vamos a empezar a esta sesión. Recuerden que también nos pueden estar siguiendo en Unitec MX, en Twitter, en Facebook, en Unitec y en la Universidad Tecnológica de México por LinkedIn, así como en Google+, Unitec México. Y bueno, vamos con una pregunta de Iván. Nos dice, ¿cuál es la ruta crítica al administrar o crear un proyecto relacionado con la TI? Bien, muchas gracias, Iván. Mira, en realidad la ruta crítica, el concepto de ruta crítica es muy particular para cada proyecto. Inclusive hablando de proyectos de tecnología, siempre podría haber una diferente ruta crítica. El concepto de ruta crítica en realidad no es particular por área o por tipo de proyecto, es muy particular para cada proyecto. La ruta crítica corresponde a la secuencia de actividades que determina en su conjunto la duración total del proyecto. Es decir, si tu proyecto de TI, y déjame poner un ejemplo particular, estamos hablando de un desarrollo software, tiene en su ciclo de vida del proyecto. Recuerden que hablamos hace un momento del ciclo de vida de administración del proyecto, que es inicio, planeación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Pero el ciclo de vida del proyecto de TI sí es muy particular. Podemos hablar de levantamiento de requerimientos por parte del usuario, de un diseño conceptual, podemos hablar de un diseño de casos de uso, el desarrollo ya de todos estos casos de uso, las pruebas que les vamos a hacer a estos desarrollos, la capacitación que le vamos a dar a los usuarios. Dentro de cada una de estas fases del ciclo de vida de este proyecto muy particular, vamos a encontrar actividades, vamos a encontrar paquetes de trabajo originalmente y después actividades, vamos a llegar hasta el nivel mínimo de actividades. Bueno, la ruta crítica corresponde a la secuencia de esas actividades de último nivel, las de más bajo nivel dentro de esta secuencia, que en su conjunto determinan la duración total del proyecto. Entonces, no podemos hablar, no podemos particularizar sin conocer el contexto de una ruta crítica para proyectos exactamente de tecnología o de construcción o de cualquier área. Tenemos que conocer perfectamente el detalle del proyecto para poder determinar cuál es la ruta crítica de muy particularmente ese proyecto. Recuerden que la ruta crítica tiene pegadito a su lado un concepto de cadena crítica, ¿no? Este concepto de cadena crítica, si lo han escuchado por ahí, depende o hace depender al proyecto de las diferentes restricciones que tenemos en el proyecto. Para poner un ejemplo, este proyecto de desarrollo de esta herramienta software del que estamos hablando
tiene que salir exactamente en producción el 1 de enero del 2015, porque a partir de ese momento tenemos ciclo contable y la empresa tiene que contar con toda la información centralizada. Entonces ahí hay una restricción de tiempo, no necesariamente de tiempo, de costo, perdón, o de calidad. Estamos hablando de que para ese día la herramienta que hayamos decidido desarrollar, como la hayamos decidido desarrollar, ya tiene que salir. Entonces, la ruta crítica muy probablemente va a tener relacionadas todas las actividades que tengan que ver con que la herramienta se desarrolle, o el entregable final se desarrolle para este momento, ¿no? Entonces, es un concepto bastante interesante, pues el concepto de ruta crítica da para dar clases completas del método y las herramientas que existen alrededor de la ruta crítica, pero bueno, a grandes rasgos tenemos que ir limitando hasta dónde podemos llegar con esta explicación. Bueno, pues esperemos que tu respuesta, que haya sido la respuesta adecuada, Iván, y haya aclarado la duda del profesor. Vamos, aquí nos han estado comentando acerca de quienes ya han utilizado el PMBOK, quienes no lo conocían, y por lo tanto esperamos que este tema les haya sido de utilidad. Y bueno, Mario nos pregunta, ¿quiénes son los miembros o a dónde pertenecen los miembros de la PMI? Los miembros del instituto. Sí, mira, el instituto, como comentaba hace un momento, es una agrupación profesional. Tú no necesitas, lo único que el instituto te pide es que estés interesado en la administración de proyectos. Hay una cuota relacionada con la membresía. El instituto agrupa a todas estas personas interesadas que hacemos el pago de la membresía para el instituto. Nos agrupa. Hoy debemos de ser más de 500,000 de miembros a nivel mundial por parte del Instituto de Administración de Proyectos. Y ser miembro te da muchos beneficios, ¿no? Uno de los beneficios más importantes, varios son importantes, uno de los más importantes es, tienes derecho a todos los estándares. Yo hoy me referí solamente al PMBOK como uno de los estándares que es el más relevante desarrollado por el PMI, sin embargo no es el único. Existen muchos estándares desarrollados por el PMI. Como miembro tienes acceso gratuito a todos estos estándares. Estándar para administración de programas, estándar para administración de portafolios, estándar para administración de riesgos, estándar para administración de cronogramas, estándares verticales para proyectos de gobierno, para proyectos de tecnología. Hay una serie de herramientas que pone el instituto en manos de los administradores de proyecto para que tú puedas ejecutar mejor tu trabajo. La verdad es que el PMBOK y todos estos estándares en general no son una bonita novela, ¿no? La lectura de todos estos estándares, la verdad es que yo inclusive para la gente que está en el proceso de certificación, no lo recomiendo que la hagan de cabo a rabo, ¿no? Es un libro de 500 páginas que muy duro, muy difícil muy cansado, muy difícil de leer. Lo que sí recomiendo es que si tú tienes alguna pregunta sobre alguna herramienta muy particular, probablemente allí encuentres una primera buena respuesta. Ya después hay otros materiales académicos que te pueden explicar de una mejor manera el uso de estos estándares. Ese es uno de los beneficios de la membresía. Otro de los beneficios de la membresía, te agrupa con diferentes project managers en diferentes lugares, en diferentes situaciones en el mundo, ¿no? Lo que nosotros tenemos, nosotros nos enfrentamos en los proyectos es a condiciones disímbolas que a veces no sabemos cómo atacar. Esas son características naturales de los proyectos a los que nos enfrentamos. Entonces, cuando tú perteneces a una agrupación profesional que se enfrenta a los mismos tipos de proyectos, que tiene los mismos intereses que tú tienes, pues bueno, ese es otro beneficio que te genera la membresía y otras de las características con las que tú puedes aprovechar esta membresía.
Convertirte miembro del instituto es muy sencillo. El pmi.org tiene en su página una cejita de miembros con la cual tú puedes acceder a la membresía. Basta con que pagues la cuota de membresía y con eso es más que suficiente como para que el instituto te acepte. Aquí en la UNITEC, nuestros programas de maestría hacen uso de estas agrupaciones constantemente. Nosotros estamos desarrollando en el programa de maestría en dirección de proyectos, nosotros constantemente estamos buscando casos de negocio, artículos, las referencias bibliográficas del instituto y por supuesto promovemos que la gente se alíe con estas organizaciones porque sí generan muchos beneficios, networking, hay por ahí una bolsa de trabajo a la que puedes acceder, tiene muchos beneficios. Muchas gracias. Vamos con Eiffel Antuna. Nos dice, si el PMBOK solo nos da una guía acerca de la comunicación, ¿es necesario tomar algún taller de liderazgo? Ay, Eiffel, esa es una muy buena pregunta. Yo diría, es una de las más difíciles de contestar. Las habilidades suaves, mira, el PMBOK, como comentaba, nos habla de herramientas duras, ¿no? Cuando hablamos, les platicaba el caso del capítulo de comunicaciones o el área de conocimientos de comunicaciones, que se refiere particularmente a la matriz de comunicaciones como una herramienta, pero es una herramienta dura, ¿no? En ninguno de los capítulos del PMBOK o de ISO 21500 hablamos de habilidades suaves. Ahí está, en este caso, el apartado del CCTA para poder, el IPMA para poder identificar las competencias. Pero el tema de liderazgo no es el único tema de habilidades suaves o de competencias que tenemos que contar, con las que tenemos que contar los administradores de proyectos. Hay muchísimos temas, toma de decisiones, motivación, por supuesto liderazgo, comunicación, resolución de conflictos. Hay muchos conceptos que vienen pegados a la forma de ser de los administradores de proyecto y que los necesitas como habilidades para poder enfrentarte a los mismos, ¿no? Yo lo que te diría es, primero hazte las herramientas duras y después evalúa en dónde es en donde tienes todavía los talones de Aquiles, las áreas de oportunidad para poder desarrollar esas habilidades suaves. De acuerdo, bueno, están preguntándonos acerca de su presentación. No hay ningún problema, la presentación la van a poder encontrar en YouTube, en SlideShare, aunque los que estén interesados y que hayan podido asistir, si nos quieren dejar su correo electrónico, pues más fácil se las podemos hacer llegar a su correo para que no tengan que estarla buscando. También se va a compartir a través de las redes sociales de UNITEC, que ustedes pueden observar en la parte inferior de esta presentación. Y bueno, tenemos aquí más preguntas. Bueno, más de la presentación. ¿Cómo es? Edmundo Robledo me pregunta, ¿cómo puedo ser miembro del PMI? Sí, comentábamos, bueno, en la página pmi.org, ahí existe una cejita que dice miembros, ¿no? para poder, información para los miembros, y ahí hay un apartado en donde uno envía sus datos, se registra en la página, envía sus datos, y bueno, se hace el pago en línea y prácticamente con eso es con lo que se accede a la membresía. Es pmi.org, si no mal recuerdo la segunda cejita de izquierda a derecha, en donde pueden encontrar la información para convertirse en miembros del instituto. Déjenme hacer un par de comentarios sobre la membresía que me parece que son relevantes. En el caso de México, nosotros pertenecemos a un grupo de países que le llaman de excepción, junto con la India, con Brasil, no recuerdo, hay algún otro país por ahí en el mundo que tiene esta misma condición. ¿Qué beneficio tenemos al ser parte de este grupo de países de excepción?
Bueno, pues la más importante, la membresía nos cuesta menos a los mexicanos. La membresía del instituto, si no mal recuerdo, tiene un costo de $129, no estoy seguro si son 129 o $139, más una cuota de primer año de $10, si no estoy mal. Esto es por el primer año completo, es una membresía anual. Sin embargo, cuando uno ya fue miembro a tarifa completa durante un año, el segundo año tiene un costo reducido. Y entonces los miembros de estos países de excepción pagamos, si no mal recuerdo, $65 por año. Y tenemos exactamente los mismos beneficios que cualquier otro miembro en cualquier otro lugar del mundo. Entonces, lo único que tenemos que decir es que tenemos domicilio en México, y eso es más que suficiente para que nos den esta condición de excepción. Ahora, existe otra condición de excepción. Cuando ustedes pertenecen a un programa como el que nosotros tenemos de dirección de proyectos, la membresía también tiene una reducción. Hay un precio de estudiante. La verdad es que, perdón, no venía a promover la membresía del instituto, pero ya que la tenemos aquí como preguntas, creo que tiene un costo de $40 o $45 anual cuando somos estudiantes de algún programa que otorga, de alguna universidad que otorga un grado. Aquí el requisito es que ustedes vayan a obtener un grado, licenciatura o maestría. No importa que sea en proyectos o no en proyectos, si son estudiantes obtienen este precio también reducido por la membresía. También con las mismas condiciones reciben los mismos beneficios. Hay 3 publicaciones a las que tienen acceso de manera recurrente, las mismas oportunidades de networking, los mismos estándares. Hay una biblioteca de alrededor de 300 títulos disponibles electrónicos para los miembros. O sea, tienen muchos beneficios bastante interesantes. Hay bastantes preguntas. Yo sé que estamos ya sobre tiempo. Vamos a tratar de darle solución. Vamos con Iván. Dice, estoy desarrollando un proyecto sobre Service Desk. ¿Qué metodología es la más adecuada para llevar a cabo este proyecto? Ok. Bien, por lo visto, lo que vas a tocar en tu proyecto es un tema de administración. No sé qué tipo de servicios vayas a administrar en esa mesa de ayuda o en esa mesa de servicio, pero muy probablemente tenga que ver con algo de tecnología, ¿no? La metodología que tienes que implementar sería la metodología de ITIL, ¿no? Es la que definitivamente te va a servir para implementarlo, para resolver el problema que estás buscando. Sin embargo, ITIL solamente se va a referir a los procesos del día a día, ¿no? Es decir, ya cuando esté operando tu Service Desk, vas a estar hablando de que implementaste esos procesos de ITIL. ¿Cómo los implementaste? Bueno, pues entonces ahí cualquiera de los modelos de gestión de proyectos te podría servir para hacer esa implementación, ¿no? Recordemos, las características de un proyecto es un evento temporal que tiene un resultado único. En el caso del ejemplo de la pregunta que nos estás haciendo, el evento temporal es la implementación de ese Service Desk. Vas a implementar procesos relacionados con la administración de esa mesa de ayuda, y para hacer esa implementación te vas a hacer de alguna herramienta de administración de proyectos. Entonces, cuando termines la implementación de aquellos procesos, estás cerrando el proyecto y dejas de utilizar la metodología de administración de proyectos e inicias con la operación, los procesos recurrentes de administración de lo que vayas a administrar ahí, ya sea tecnología, servicios de cualquier tipo, ¿no? Entonces, tienen que ver con procesos mezclados por ahí. Nada más hay que entender hasta dónde, en qué momento termina el proyecto y dejaste de usar metodología de administración de proyectos, y en qué momento empiezas a usar métodos recurrentes o procesos recurrentes de administración de alguna otra cosa. Bueno, tenemos más preguntas. ¿Cómo se puede acelerar un proyecto con PMBOK? ¿Cómo se puede acelerar? Bueno, desafortunadamente, como comentaba hace un momento, esa es una de las expectativas que la gente tiene cuando empieza a conocer sobre estos cuerpos de conocimientos. No tenemos una receta de cocina, ¿no? El PMI nos pone
una caja de herramientas, y el administrador de proyectos sabrá cómo utilizar o va a obtener esa descripción detallada de cómo usar esas herramientas, pero dependerá de la situación, dependerá de la condición a la que se enfrente, que las herramientas le sirvan para poder o conseguir alcanzar los objetivos del proyecto. Desafortunadamente esa pregunta se responde a partir de las habilidades del administrador de proyecto para usar esas herramientas, ¿no? Depende mucho de que el administrador de proyecto sepa utilizar cada una de esas herramientas como para que les pueda sacar el provecho. Ahora, esta pregunta me deja poner pie para un comentario adicional, ¿no? Hoy hemos tenido un boom, un crecimiento probablemente desmedido en los requerimientos de certificados, de PMP certificados en las organizaciones. Hay que bien entender qué significa que uno esté certificado como PMP. Definitivamente, tener un PMP certificado no garantiza el éxito de los proyectos. Eso es situacional, eso depende, como les comentaba hace un momento, de muchas variables a las que cada proyecto se enfrenta, ¿no? Entonces, no podría ser tan específico en este momento con cada uno de esos casos hasta no conocer cuál es el caso. Cada uno tiene sus particularidades. Lo que sí garantiza tener a un PMP certificado es que puede tomar ese set de herramientas que el PMI nos menciona en el PMBOK y lo puede usar de la manera adecuada. Es como normalmente el ejemplo sencillo que yo pongo es, si te dan un martillo y un clavo, pues hay una relación adecuada para poder utilizar esa herramienta y lograr el objetivo de meter el clavo en la pared en la que lo vayas a meter. Pero si lo que te dan es un tornillo, entonces el martillo no es la herramienta adecuada. Tú vas a necesitar un atornillador. Entonces, la herramienta que vas a tener que utilizar del PMBOK va a ser la de desatornillador o atornillador para poder meter o sacar ese tornillo. Si te dan el martillo, probablemente el tornillo va a entrar en la pared, pero va a entrar muy a fuerzas, va a entrar en condiciones que no son las adecuadas. Ese es el equivalente que nosotros tenemos en el PMBOK. Depende de la situación, depende de cada condición que tú puedas tomar esas herramientas y la experiencia del administrador de proyectos para poder obtener los beneficios en términos de tiempo y costo. Muchas gracias. Vamos con Vladimir Maza. Dice, al desarrollar un proyecto, ¿qué metodología se recomienda más? ¿El CMMI, incremental o en cascada? Gracias y felicidades por el webinar. Muchas gracias, Vladimir. Mira, en realidad, y además existen algunos otros métodos. Hoy el PMI también promueve metodologías ágiles para la ejecución de proyectos. Desafortunadamente sí es situacional, depende mucho de la situación a la que nos enfrentamos. Para poner un ejemplo sobre este tema, no es lo mismo desarrollar un proyecto de gobierno que tenemos que tener perfectamente documentado y perfectamente alineado entre los contratos, los requerimientos, las solicitudes iniciales en el organismo de gobierno en el que estemos ejecutando el proyecto, a ejecutar un proyecto en una empresa familiar que probablemente no va a volver a ejecutar un proyecto de este tipo en el resto de sus días, ¿no? Entonces, en el primer caso, nosotros tenemos que desarrollar, definitivamente tenemos que utilizar una metodología que nos permita obtener esa documentación, aun cuando sabemos que esa documentación va a utilizar ciertos recursos. Nosotros como administradores de proyecto tenemos que prever el uso de esos recursos y de generar esos entregables, de disponer de esa información para que no tengamos ningún problema con el cumplimiento en nuestros contratos, en general en el cumplimiento de las obligaciones que tenemos contractuales en el proyecto. Muy probablemente en el caso del... Bueno, están mandando los agradecimientos por el webinar, lo felicitan por su exposición. Ok, dice, otra pregunta, ¿cómo seleccionar el estar correcto o más adecuado
para un proyecto? ¿Está el proyecto? ¿Cómo seleccionar el estado correcto o más adecuado Para un proyecto. Ay, caray, esa pregunta. Esta pregunta, bueno, si nos la pudieras repetir, Marco Antonio, vamos a pasar, ¿nos podrían compartir sus correos? Estamos ya pasados de tiempo. Ok, ya nos están compartiendo sus correos. Cualquier pregunta o cualquier duda que tengan, pues trataremos de darles respuesta pidiéndole el apoyo aquí al maestro Sergio, que nos las hagan llegar, nosotros los vamos a guardar y obviamente con sus correos electrónicos poderles dar esta respuesta. Para no quitarle más el tiempo, maestro, muchas gracias. Recuerden, nosotros vamos a tener que terminar la sesión, pero me voy a encontrar todavía un momento más a través del chat para que nos dejen tanto sus preguntas, como sus correos electrónicos y así poder darles solución a todas sus dudas. Pues muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos.